ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Buenas tardes, vecinas. Muy buenas tardes. Quiero, vecinas y vecinos, darle que se vea ese ánimo, que se vea el ánimo de todas las vecinas y de todos los vecinos de aquí de la zona de Cuautepec. ¿Dónde están nuestros vecinos? Darle la bienvenida a todas las compañeras y a todos los compañeros del SMEC, de la UNA, que han estado aquí participando con nosotros, pero le damos una calurosa bienvenida a nuestra compañera diputada federal, Beatriz Rojas Martínez. Bienvenida, diputada, a esta tu casa, aquí en Museo Madero, en esta bonita zona de la Museo Madero que es Cuautepec, porque aquí los cuautepenses siempre hemos estado luchando con todos y todas de la mano, codo a codo, para poder mejorar nuestras colonias, nuestros servicios públicos, y por eso yo le voy a dar el uso de la palabra a la compañera diputada Beatriz Rojas Martínez, porque estamos seguros que nuestra diputada federal está representando directamente, adecuadamente, con mucho valor y entrega al pueblo mexicano, al pueblo de la alcaldía Gustavo Madero, al pueblo de Cuautepec. Diputada Beatriz Rojas, bienvenida y adelante el uso de la palabra. Alcaldía Gustavo Amadero. Quiero agradecer la invitación que me hace el diputado Alberto Martínez Uricho para poder hablar de esta reforma que nos mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, diputado Uricho, la invitación que me hizo. Agradezco y saludo también al presidio, integrantes de Sindicato Eléctrico que nos acompaña. Agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes. Este tema es histórico, es trascendente. Por eso es necesario llevar asambleas informativas a las diferentes colonias, municipios y estados de todo el país. Cuando esta reforma se tenga que aprobar y haya resistencia todavía de diputados neoliberales que se resisten a aprobarla, vamos a requerir del apoyo de todas y todos ustedes afuera de San Lázaro, porque ustedes son los que deciden, ustedes son los que nos fortalecen. Sin ustedes difícilmente podríamos hacer esta reforma tan trascendental a la Constitución. Nuestro país vive un proceso de transformación nacional. Estamos ante un momento histórico del rescate energético de México. La transformación nacional requiere de la implementación de acciones estratégicas para mejorar el sistema eléctrico nacional y recuperar la grandeza de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo vamos a lograr a pesar de los gravísimos daños que los gobiernos neoliberales causaron a la CFE y a Pemex. Es importante mencionar que para rescatar a la CFE y retomar el control de nuestro sistema eléctrico nacional están en marcha con el presupuesto del 2019. No obstante, necesitamos seguir fortaleciéndolo. Año con año, desde que inició la presidencia de este nuevo gobierno en el 2018, año con año hemos asignado un presupuesto muy importante a Pemex y a CFE para poderlos fortalecer y que nuevamente sean el motor de la economía de nuestro país. Recuperar nuestra soberanía energética y garantizar el suministro de la electricidad
requiere de acciones congruentes, con la finalidad de poner orden y detener los saqueos a la industria de la electricidad que se hicieron en esos gobiernos y que se siguen haciendo hasta que hagamos esta reforma. De ahí que el día de hoy llevamos a cabo este ejercicio único y trascendental. Nos comprometemos a legislar con ustedes y a informar al pueblo de nuestras acciones, porque ese fue el compromiso. Se están haciendo asambleas informativas en los 200 distritos electorales de nuestro país para que la ciudadanía esté informada. La reforma eléctrica representa la oportunidad de retomar el rumbo que se había marcado desde el presidente Lázaro Cárdenas y refrendado por Adolfo López Mateos al nacionalizar la electricidad. Estamos hablando de la soberanía energética de México, es decir, la reforma propuesta por el Ejecutivo es para no depender de otros países y poder generar nuestra propia energía. Esta reforma es para impulsar el desarrollo social y el bienestar de todas y todos los mexicanos. El sector eléctrico siempre será una palanca fundamental del desarrollo nacional. ¿Por qué es necesaria e importante esta reforma? Sin electricidad, prácticamente sería imposible satisfacer las necesidades básicas de la población. Por tal motivo, es necesario que ustedes conozcan por qué es tan importante la aprobación de esta reforma. 1. Porque México no debe depender de otros países ni de empresas privadas para generar la electricidad. Todos y todas hemos padecido la amañada reforma eléctrica de Peña Nieto, tarifas de luz altas, cortes de energía eléctrica y proyectos millonarios de empresas privadas que no benefician a las familias mexicanas, es decir, una crisis energética. Por eso es muy importante la soberanía y seguridad energéticas, porque permitirá que México genere su electricidad con recursos propios, sin depender de nadie más, y eso solo se logrará a través del fortalecimiento de las empresas del Estado. No deben ser privadas. Necesitamos que el Estado retome la Rectoría Eléctrico Nacional, como lo establece claramente el artículo constitucional, el artículo 27 de nuestra Constitución. 2. Porque si no es así, la CFE desaparecerá y como consecuencia las empresas fijarán las tarifas eléctricas solo para su beneficio, como ha sido a partir de que vino la privatización. Es sabido por todas y todos que el plan de los gobiernos neoliberales era abandonar y desmantelar a CFE, lo cual implicó que atravesara por una fuerte crisis financiera para generar electricidad por sí misma. La CFE, que es de todas y todos los mexicanos, ha sido objeto de robo y desmantelamiento sin precedentes por la reforma energética del PRIAN, al fragmentarse en 6 empresas que no pueden coordinarse entre sí. Un claro ejemplo es la filial CFE Suministro Básico, que se encarga de dar electricidad a los hogares mexicanos, pero no puede comprar a otras mismas centrales de CFE y está obligado por estas leyes neoliberales a adquirirlo a empresas privadas, cuando nosotros mismos CFE puede proveer sin tener que comprar a empresas privadas. Tenemos que aprobar esta reforma. Tenemos que aprobar esta reforma. De lo contrario, la desaparición de la CFE será inminente y en consecuencia
Las empresas privadas controlarán el suministro de luz con tarifas a su conveniencia y en detrimento del pueblo, lo cual ocasionaría una grave crisis como la que se está viviendo en España en estos momentos. 3. Porque la CFE es la única que no busca ganancias, a diferencia de los particulares que quieren enriquecerse. La electricidad ha sido considerada por las empresas particulares únicamente como un negocio y no como un servicio público para las y los mexicanos. Les pregunto, ¿debemos dejar que los extranjeros sean quienes se enriquezcan con nuestra electricidad y nuestros recursos? ¡No! Claro que no lo podemos permitir. Tenemos que anteponer el interés público y en el beneficio de las familias mexicanas por encima de los intereses particulares. Sin duda, estamos frente a un nuevo rostro del sector energético que impulsará nuestro desarrollo social. 4. Porque los privados han abusado y robado de los recursos públicos, pues simulan contratos como los llamados de autoabasto que no pagan luz a CFE. Hay 71.780 empresas que mediante trampas legales sacan ventaja de una ley ilegítima y perjudican al pueblo. Con la reforma energética del 2013 y el autoabastecimiento simulado, la CFE ha tenido daños en sus finanzas por 250,000 millones de pesos entre subsidios otorgados de manera indebida e ingresos no percibidos por la competencia desleal. Por ejemplo, Oxxo abusó y dejó de pagar 61 millones de pesos, afectando con ello al erario público. ¿Qué propone esta reforma eléctrica? Rescatar a la CFE y a Pemex para recuperar la soberanía energética y, por supuesto, echar abajo esa reforma de Peña Nieto que se aprobó en el 2013 a oscuritas y pagando recurso a muchos legisladores. La tal propuesta de esta reforma no atenta contra las y los mexicanos como lo quiere hacer ver la oposición. Dicho sea de paso, está al servicio de las grandes empresas privadas y los medios de comunicación que tienen sus negocios ahí, están encargándose de malinformar a las y los mexicanos a través de tanto recurso que están utilizando. Por ello, es muy importante que las y los legisladores estemos en contacto con la ciudadanía para informar en qué consiste esta reforma. Este servicio de las grandes empresas privadas los tenemos que hacer a un lado. Este proyecto de reforma hace reformas a los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución para tres cosas. Primero, para pagar precios de luz más baratos que la inflación. Es responsabilidad del gobierno garantizar la electricidad en los hogares, así como velar por el costo de la luz que no tenga incremento. Segundo, para generar energías limpias. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo a una escala sin precedentes. Sequías, inundaciones, incendios, climas más extremos son algunas de las consecuencias del calentamiento global. Con el impulso y el fortalecimiento de la transición energética, seguiremos cumpliendo las metas y los tratados internacionales con los cuales México tiene compromisos en materia de medio ambiente y cambio climático. Tercero, para que México tenga el control del litio
El litio y los minerales estratégicos para la transición energética soberana serán exclusivos del gobierno y no podrán otorgar concesiones para el beneficio de las empresas privadas. Por la importancia que tiene el litio a nivel mundial en el sector energético, al igual que el petróleo, solo será de las y los mexicanos, y así lo vamos a dejar muy claro en estos artículos que vamos a modificar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En los sexenios del PRIAN dijeron que abrir el mercado a las empresas privadas traería mayor inversión al país y beneficio para los mexicanos. Bajos precios a la luz, a la gasolina. Hoy es claro que, como es su costumbre, mintieron. Ni bajó la luz, ni bajó la gasolina, y mucho menos fortalecieron a nuestro CFE y a Pemex, sino todo lo contrario. Se han de acordar que cuando entró Calderón, lo primero que hizo fue desaparecer Luz y Fuerza del Centro, echando a la calle a más de 45,000 trabajadores. Entonces, pura mentira. Por ello es necesario revertir esta reforma energética del 2013, con la que se afectó gravemente el sistema eléctrico nacional y a México. Les voy a decir cuáles son los beneficios de la reforma propuesta. 1. Contribuye a la soberanía energética y el derecho humano a la vida digna. Es decir, que la CFE dará un servicio eléctrico de calidad y a bajos precios. La Comisión Federal de Electricidad tendrá nuevamente en sus manos la gran responsabilidad de proveer de electricidad a los hogares e industrias de todo el país. Por ello, las reformas que se plantean significarán tarifas justas para las y los mexicanos. 2. No se expropia la luz, se nacionaliza, que es diferente, pues contrario a lo que dicen, la reforma garantiza que las empresas privadas participen hasta en un 46% y se respeten sus inversiones. Las empresas privadas honestas podrán participar en la generación de electricidad en colaboración con la CFE, siempre que sea de buena fe y al servicio de la nación. 3. La CFE invertirá en energías renovables a través de la modernización de sus plantas hidroeléctricas, fotovoltaicas y de ciclo combinado que utilizan gas natural. Para contribuir con la mitigación del cambio climático, se impulsarán 2 grandes proyectos. Se rehabilitarán 10 centrales hidroeléctricas y ya se está trabajando en ello. Y construirá un gran parque solar en Sonora y ya se está trabajando en ello. 4. La CFE se transformará en un organismo del Estado, lo que garantiza su autonomía para llevar energía limpia, barata y eficiente a todos los hogares del país. La Comisión Federal de Electricidad seguirá actuando de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental. Procurará el mejoramiento del servicio público de electricidad con sustentabilidad, minimizando los costos de la industria eléctrica en beneficio de las familias mexicanas y contribuirá al desarrollo nacional. Dará servicio eléctrico a todos los hogares mexicanos, así como a las pequeñas, medianas y grandes empresas comerciales e industriales bajo tarifas reguladas por el gobierno federal.
Ya no habrá privilegios de que no le cobramos luz a Walmart, a la Bimbo, a los Oxxo. Tiene que ser equitativo, se tiene que cobrar a todas y a todos. 5. Se abaten costos, pues se eliminan los órganos autónomos que cuestan mucho mantener y cuyas funciones pueden ser asumidas por la Secretaría de Energía. Desaparecen esos órganos que se encuentran sumergidos en privilegios y secuestrados por funcionarios neoliberales al servicio de los privados. Quiero decirle que estas comisiones se formaron cuando se aprobó la reforma del 2003 y que quedó en manos de empresarios, precisamente para saquear y desmantelar a CFE. Entonces los estamos desapareciendo en esta reforma. 6. Reafirman el compromiso de México al establecer en la Constitución que la generación de la electricidad se hará con energías más limpias y renovables que ayuden a combatir el cambio climático. A esto se le denomina transición energética soberana y tenemos que cumplir con ello por temas de salud ambiental y porque es el compromiso de tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Tenemos el firme compromiso de asegurar el suministro de electricidad en todos los hogares de las familias mexicanas a un servicio de calidad y a bajo costo. Sabemos que la electricidad es fundamental para realizar muchas actividades en la casa, en la escuela y en trabajo, y que gracias a ella las y los mexicanos podemos tener una mejor calidad de vida. Por todo esto, es necesario que el pueblo de México conozca verdaderamente cuáles son los motivos y los beneficios de esta reforma eléctrica. Que quede claro, esta reforma constitucional es en beneficio de todas las familias mexicanas y no solo para unos cuantos. De verdad, requerimos, como ha sido siempre, el que hoy haya gobiernos legisladores que hagan leyes en beneficio de la ciudadanía, que tengamos gobiernos que hagan política diferente, informando al pueblo y del lado del pueblo. Se lo debemos gracias al apoyo y la confianza que nos han dado todas y todos ustedes. Y hoy, una vez más, estamos aquí explicándoles en qué consiste esta reforma eléctrica y nos ponemos a sus órdenes. Y si es necesario, ustedes nos van a tener que acompañar fuera de la Cámara de las y los diputados a dar la batalla. Que tengan la certeza que los legisladores y las legisladoras en la Cámara de Diputados vamos a dar la batalla hasta recuperar la soberanía de nuestro país. Y una vez más, agradezco mucho a mi compañero, a mi homólogo Alberto Martínez, por invitarme, por permitirme traerles esta información desde el Congreso de nuestro país. Pero tengo la certeza y la seguridad que los compañeros de nuestra ciudad tienen el mismo compromiso y van a estar al lado de nosotros dando la batalla como lo estamos haciendo ahorita con ustedes, informando. Muchísimas gracias por su atención y vamos por la recuperación de la soberanía nacional. Muchas gracias. Apoyamos la iniciativa de reforma del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
quien el 30 de septiembre de 2021 presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal Mexicana en relación a la industria eléctrica. Seguiremos apoyando a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestro compañero coordinador nacional Juan Luis González Vargas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Seguiremos unidos hasta alcanzar la victoria. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.